vamos a realizar un ejercicio de ajuste de procesos redox por el llamado método del ion-electrón, que consiste en una serie de pasos secuenciados para lograr introducir aquí los coeficientes estequiométricos que hagan que esta ecuación con tantos elementos, reactivos y productos, quede ajustada. El método del ion-electrón tiene una serie de etapas y la primera de ellas consiste en asignar el número de oxidación a todos los elementos dentro de este proceso. Y para ello usamos las 6 reglas de asignación de números de oxidación. Empezaríamos, por ejemplo, en esta sustancia, utilizando la regla 2, el oxígeno, salvo en los peróxidos, tendría número de oxidación -1, el oxígeno siempre actúa con número de oxidación -2. Y también salvo cuando se combina con el flúor. Esto que tenemos aquí es una sal, una oxosal. Aquí el oxígeno tendría número de oxidación -2 y se sitúa así arriba. Y por otro lado tendríamos aquí al potasio, que según la regla 5, el potasio es un metal alcalino y su número de oxidación es +1. Para obtener el número de oxidación del cromo, que tiene una gran diversidad de números de oxidación positivos, aplicamos la regla 6, es que la suma de los números de oxidación debe dar la carga del compuesto. En este caso, que es el dicromato de potasio, su carga es 0. Tendríamos 7 por -14 debido a los oxígenos, +2 debido a los potasios. Luego el cromo debe contribuir con +12. Al haber 2 cromos, obtenemos que su número de oxidación es +6. Y vemos que figura en la tabla ese posible número de oxidación. Aquí aplicaríamos que el hidrógeno, salvo que sea en un hidruro metálico, que no es el caso, actúa con un número de oxidación +1. Luego el yodo le toca -1 para obtener la regla 6 de que la suma de los números obtengamos la carga del compuesto, que todos son neutros, 0. Igualmente, aquí tendríamos esta opción. Aquí tendríamos la regla 4, esto es un haluro, una sal binaria, es un cloruro de cromo, en este caso tricloruro de cromo. El cloro actúa con un número de oxidación -1. Al haber 3 cloros, el cromo actúa con un +3. Aquí tenemos la regla primera, una sustancia elemental. Luego, el número de oxidación del yodo es 0. Aquí estaríamos en el caso anterior. Y en el agua, pues aplicaríamos que el oxígeno es un -2 y el hidrógeno +1. Primer punto del método del ion-electrón. Asignación de los números de oxidación. Una vez todos los elementos tengan su número de oxidación, se detecta cuál es la oxidación y cuál es la reducción. Es el segundo paso. ¿Quién se oxida y quién se reduce? Y eso se determina observando qué elementos han experimentado un cambio en su número de oxidación. Y podemos ver que el cromo pasa de un número +6 a un número +3. Esto quiere decir que ha experimentado un cambio, y el cambio que ha experimentado el cromo se puede arguir que ha consistido en una ganancia de electrones. Para pasar de +6 a +3, ha ganado 3 electrones que reducen su carga positiva de +6 a +3. Luego, aquí ha ocurrido la reducción. El cromo se reduce. Tiene que haber otro elemento que haya experimentado el cambio inverso, y en este caso es el yodo, que pasa de un número de oxidación -1 a un número de oxidación 0. Esto es que se ha desprendido de electrones. Aquí ha ocurrido la oxidación. Hemos detectado el proceso de reducción y de oxidación. El paso 3 consiste en expresar las dos semirreacciones. Esto quiere decir expresar por un lado el proceso de oxidación y por otro lado el de reducción. Y para ello hay que tener en cuenta una cosa. Todo esto transcurre en disolución acuosa. Y en esa disolución, los ácidos, las sales y, si los hubiere, hidróxidos, estas especies químicas están disociadas
en iones. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. Esto de aquí es una oxosal. El dicromato de potasio en disolución acuosa estaría separado en sus iones positivos y negativos respectivos. Y en este caso tenemos que ver que el dicromato de potasio se va a separar en dos iones potasio y en un ion poliatómico, que es el llamado ion dicromato. Esta especie química está disociada como sal, que es esta otra especie de aquí, que sería el yoduro de hidrógeno en agua, que sería el ácido yodhídrico, se separaría en protón e ion yoduro. Igualmente, el ácido clorhídrico estaría separado en estas dos especies. Aquí tenemos una sal, en este caso una sal binaria, que estaría separado en un ion cromo 3 y en 3 iones cloruro. El yodo es una sustancia elemental que no entra en este caso. El cloruro de potasio, pues también al ser una sal binaria, pues estaría separado en ion potasio y en ion cloruro. Y el agua, salvo el yodo y el agua, todo lo demás estaría disociado. Esta es la situación que nosotros tenemos. Para nosotros poner las semirreacciones, los procesos separados de oxidación y reducción, tenemos que poner las sustancias, las especies, en forma iónica y solo esta parte, la oxidación, la experimenta el yodo. ¿Qué pasa? De ion yoduro a yodo elemental. Inicialmente tenemos que poner las especies tal como vienen. Aquí tenemos que el cromo, dentro del ion dicromato, que pasa a cromo 3+. Hemos puesto los dos procesos y esos dos procesos que ya están determinados, aquí hay que poner, aquí se ceden electrones y aquí se captan electrones. Pero ¿cuántos electrones se ceden y cuántos se captan? Y ese sería el apartado 4, el ajuste de esas semirreacciones en cuanto a masa y en cuanto a carga. Y se conviene hacerlo en este orden. En cuanto a masa, aquí tengo un ion yoduro, aquí 2. Tendría que multiplicar por 2. 2 iones yoduros originan una molécula de yodo. Y para pasar de aquí a aquí, la cesión o pérdida debe ser de 2 electrones. Esta primera ecuación de oxidación ya la tendría ajustada. 2 iones yoduros se convierten en yodo perdiendo 2 electrones. Y en el segundo caso, es un pelín más complejo, como tengo 2 átomos de cromo, se van a originar 2 iones cromo 3. El cromo tenía un número de oxidación más 6. Cada átomo de cromo experimenta un cambio de más 6 a más 3. Cada átomo gana, por así decirlo, teóricamente 3 electrones. Al ser 2, la ganancia para realizar este tránsito es de 6 electrones, 3 por cada átomo de cromo, para originar 2 iones cromo 3. Aquí tendríamos los procesos de oxidación y reducción, los cuales hay que ajustar. Y para ajustarlo, primero se puede ajustar en cuanto a carga. El primero ya lo está, pero el segundo, tenemos en el primer miembro 8 cargas negativas. 6 debidas a los electrones y 2 debidas a este ion. Y en el segundo miembro, 2 iones 3+, 6 cargas positivas. De 8 negativas a 6 positivas. En el ajuste de carga se utiliza la especie química en medio ácido del protón. Para pasar de 8 negativas a 6 positivas habría que sumar 14 protones. Y ya lo tendría ajustado en cuanto a carga. Y para ajustar en cuanto a masa, la especie que se utiliza es el agua. Aquí tendríamos 2 átomos de cromo, perfecto, 7 átomos de oxígeno y 14 átomos de hidrógeno. Luego en el segundo miembro habría que sumar agua y determinar cuántas moléculas de agua. Pues serían 7 moléculas de agua. Con 7 moléculas de agua tendríamos esta segunda ecuación ajustada. Y aquí tendríamos
las dos semirreacciones de oxidación y la de reducción y la transferencia. Aquí se ceden 2 electrones y aquí se captan 6. El quinto paso del método ion-electrón consiste en que el número de electrones cedidos en la oxidación debe ser igual al número de electrones ganados en la reducción. Como aquí nos ha salido que se ceden 2 electrones y aquí se captan 6, la primera ecuación habría que multiplicarla por 3 y nos quedaría de la siguiente manera. 6 iones yoduro originan 3 moléculas de yodo cediendo 6 electrones. Y la de abajo pues queda tal como está.